Hace apenas unas décadas, en 1954, un hallazgo en la provincia china de Shandong abrió una ventana inesperada al pasado. Allí, en el condado de Jinan, arqueólogos descubrieron una estructura subterránea que, según la historia oficial, era una tumba del periodo Han Oriental, hace aproximadamente 2000 años. Pero lo que encontraron dentro no parecía una tumba común. No era una cámara simple, ni un enterramiento modesto. Era una construcción monumental de piedra, con múltiples cámaras, relieves detallados y una arquitectura sorprendentemente compleja. Y desde el primer momento surgió una pregunta incómoda: ¿cómo pudo construirse algo así en aquella época? La estructura presenta techos en voladizo tipo linterna, una técnica arquitectónica que consiste en superponer bloques de piedra en niveles cada vez más estrechos para cerrar la bóveda. Lo extraño es que este tipo de sistemas es conocido en regiones de Asia Occidental y el Mediterráneo desde tiempos mucho más antiguos. Civilizaciones lejanas lo utilizaron en tumbas, templos y cámaras funerarias. Entonces aparece una duda difícil de ignorar. ¿Cómo llegó esta técnica arquitectónica hasta el interior de China en un momento en que, según la historia tradicional, las civilizaciones estaban separadas por enormes distancias y barreras culturales? Pero el verdadero misterio no está solo en la arquitectura, está en las paredes. Las cámaras están cubiertas por 42 relieves tallados en piedra que representan escenas extraordinariamente detalladas. Batallas, ceremonias, procesiones, músicos, danzantes, acróbatas y espectáculos públicos. El Yuehu Baishitu muestra una especie de espectáculo organizado con múltiples artistas realizando actos coordinados. No es una escena simple. Parece un registro visual de una sociedad compleja, con entretenimiento, rituales y estructuras sociales bien definidas. Y en medio de esas escenas aparece algo aún más interesante, intrigante. Entre las figuras representadas se encuentran personajes descritos en las crónicas como los Hu, pueblos extranjeros que, según las fuentes chinas antiguas, provenían de regiones lejanas y montañosas. En los relieves se les conoce por su apariencia distinta: sombreros puntiagudos, arcos, flechas y vestimentas diferentes a las de los chinos Han. Durante siglos se les llamó simplemente bárbaro, pero la palabra bárbaro en la antigüedad muchas veces solo significaba extranjero. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿quiénes eran realmente estos Hu? Algunos historiadores creen que podrían haber sido pueblos de las estepas, comerciantes o guerreros provenientes de Asia Central. Otros sugieren que podrían estar relacionados con culturas más lejanas aún, conectadas a las rutas que más tarde serían conocidas como la Ruta de la Seda. Pero si esos contactos ya existían hace 2000 años, entonces la antigua China no estaba tan aislada como muchas veces se presenta en los relatos históricos. Y ahí es donde el hallazgo empieza a volverse incómodo para la narrativa tradicional. Si en el periodo Han ya existían representaciones de pueblos extranjeros, técnicas arquitectónicas que recuerdan a regiones lejanas y escenas culturales tan complejas, tal vez las conexiones entre civilizaciones eran mucho más profundas de lo que solemos imaginar. Quizá
Comerciantes, artesanos, arquitectos o viajeros estaban cruzando continentes mucho antes de lo que pensamos. Quizá las ideas, las técnicas y los símbolos viajaban silenciosamente a través de las montañas y desiertos mucho antes de lo que los historiadores empezaran a registrarlo. Porque estas tumbas no solo guardan a los muertos, guardan imágenes congeladas de un mundo antiguo que parece más conectado de lo que nos contaron. Y cuando un edificio de más de 2000 años muestra influencias que cruzan continente, la historia deja de parecer un relato simple y empieza a aparecer una red de conexiones que apenas comenzamos a descubrir. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.